Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Nosotros ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos y por supuesto ya queremos saludarlo al siguiente invitado, en este caso el señor Hans Regier por parte de Codipsa, a quien desde ya por supuesto le agradecemos por estar acompañándonos en este conversatorio. Buen día, señor Hans, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, así como había mencionado José, muchas gracias también de mi parte y de todo el equipo de 5 días por acceder a esta entrevista. Más que nada, al inicio siempre pedimos una evaluación de cómo están viviendo. Ya superamos el día 80 de la cuarentena. ¿Cómo les toca a ustedes de manera particular esta nueva forma COVID de vivir? Bueno, en nuestro caso específico de Codipsa, como estamos trabajando en el sector alimenticio, nosotros estuvimos produciendo casi regularmente durante estos 80 días de la cuarentena, obviamente bajo el estricto control de todas las medidas sanitarias necesarias para la producción y la venta de almidones. En nuestro caso fue muy importante por ambos lados, porque por un lado hay una demanda importante de almidones en el mercado local, como también en los mercados internacionales, pero en cierta medida lo más importante fue la compra de la materia prima, es decir, la compra de la mandioca, porque justamente por el tema de la pandemia hay muchas necesidades por todos lados y nosotros que estamos trabajando en forma directa con varios miles de pequeños productores que venden su mandioca y es prácticamente su único ingreso, es muy importante que tengan la oportunidad de vender su mandioca. Correcto. Señor Hans, con respecto a justamente esos pequeños productores, ¿se vieron un tanto afectados en el sentido de trasladar su materia prima hasta lo que sería Codipsa, o hubo una especie de ayuda también por parte de Codipsa para que no se vea interferido justamente esa provisión por parte del pequeño productor y asegurando obviamente de esta manera su único ingreso, como ya mencionó usted? Obviamente hubo bastante obstáculos durante estos meses de la cuarentena, en todo sentido. Por un lado, todo va más complejo por el tema de respetar las medidas sanitarias en las plantas, el manejo de todos los empleados de la empresa. También la parte logística en Ventas Paraguay. Si digo que se mantuvo en cierta medida una demanda casi regular de almidón, sí hubo muchos obstáculos en la logística, es decir, la logística en nuestro país y especialmente lo que es la exportación. Todos sabemos que tenemos un río con niveles históricamente bajos y casi imposible de sacar el almidón del Paraguay. Por otro lado, lo que es la recepción de la materia prima, sí los productores están bastante bien organizados. Es todo otra vez un negocio aparte, la logística de llevar la mandioca de la finca al pequeño productor a la planta, donde también otros compatriotas hacen su pan de cada día, llevando la mandioca de la finca a la planta. Sí, nosotros ayudamos mucho a los pequeños productores en poder entregar en forma inmediata su mandioca, de no tener retrasos con la espera en la calle. Hicimos un esfuerzo muy grande y también de las autoridades locales hubo un apoyo para que los productores puedan entregar su materia prima. Don Theodor, me parece importante también que la audiencia conozca más de Codipsa. ¿Qué podemos contar de la misma? Es una empresa desde hace cuántos años está trabajando en el mercado. Codipsa está hace 20 años en el mercado local. La primera planta fue construida hace un poco más que 20 años.
Hoy nosotros contamos con 4 plantas, 2 en el departamento San Pedro, Guayaquil y Nueva Germania respectivamente, y 2 más en Caguazú, Repatriación y Raúl Oviedo. Nosotros como empresa producimos hoy entre 25 y 30 mil toneladas de almidón por año. Esto representa aproximadamente el 50% del total de la producción en Paraguay de almidón de mandioca. Y la empresa fue creada con una misión bien definida: crear oportunidades para pequeños productores de mandioca para que puedan vender en forma segura su materia prima y tengan un ingreso equilibrado y seguro durante todo el año. Y esta misión pudimos mantener durante todos estos años, y creo que hoy esta misión en el contexto del COVID que convivimos es más importante que nunca. Y después, obviamente, esto trajo consigo que teníamos que organizarnos hoy para ser proveedores que aseguran su calidad al producto a nivel América. Nosotros hoy, por ejemplo, este año el 80% de la facturación total hacemos en el exterior, hacemos en los mercados internacionales. Eso implica tener sistema de calidad. Somos la única empresa almidonera del país que tiene el sistema de la ISO 9001, 22000, el HACCP. Y hoy, como Brasil exporta prácticamente nada, hoy Codixa y Paraguay somos los principales exportadores de almidón de mandioca en toda América. Correcto. Con respecto a la exportación y la venta a nivel nacional justamente del producto, el consumo durante este tiempo de cuarentena subió. También estamos entrando en una temporada en donde las comidas típicas que utilizan el almidón son bastante comercializadas. Hasta la fecha, ¿ustedes qué tal ven los números? ¿Una buena proyección para el año 2020 o en definitiva está repercutiendo de manera negativa el mercado internacional que usted mencionaba es el 80% de su facturación? Yo creo que la pandemia en cierta medida afectó la venta en Paraguay. Lo que más claro se puede ver es que cambiaron los canales de venta. Si anteriormente el 30-40% en nuestro caso específico de Codixa fue a venta a chiperías, hoy prácticamente tenemos venta cero a chiperías porque por la cantidad reducida de vehículos en las rutas. Pero sí aumentó considerablemente la compra de almidón de 1 kilo para el consumidor final en la casa. Lo que respecta a la venta en Paraguay, todavía es temprano para tener un panorama muy claro si la venta o los volúmenes se mantuvieron. En nuestro caso específico de Codixa vimos que hay una disminución del volumen de compra de parte de los consumidores finales. En nuestro caso específico, nosotros tuvimos una reducción del mínimamente 20-30% menos de venta en Paraguay. Sí, lo que es la exportación, tuvimos buenos volúmenes de exportación. Eso obviamente todavía no tiene nada que ver con la pandemia porque los volúmenes que hoy vendemos negociamos prácticamente 3-4 meses atrás. Pero Paraguay exportó bastante almidón durante los 4 primeros meses del año. Estamos hablando fácilmente de 12.000 toneladas por un valor total de $6 millones, donde Codixa en esos primeros 4 meses exportó el 62% del total de exportación a unos 13 países. Después tenemos otras empresas como por ejemplo Produsur sacó el 14% del volumen total de exportación a 3 países, Pilao 11% a 9 países y Almisur 6% a 6 países. Así que la exportación fue bastante buena y lo interesante es que el mayor volumen, el 51%, se fue a Colombia. Menos quedó un 20% respectivamente a Argentina y Bolivia,
y algo a Venezuela, Uruguay y Ecuador. Pero lo que sí vemos claramente, lo que tocó a otras empresas paraguayas durante los últimos 2 meses, probablemente nos va a tocar en el segundo semestre al sector de la industria almidonera. Vemos que está bajando la demanda en forma muy abrupta en, por ejemplo, Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Significa que vamos a tener muchos problemas de venta, de exportación durante el segundo semestre en nuestra región. Ojalá que podamos aumentar algo en Colombia, en Centroamérica y en Estados Unidos, pero nosotros vemos que el segundo semestre puede ser muy, muy desafiante para la industria almidonera del país. Una cuestión también que me parece importante enfatizar es no solamente la cuestión de los productos y cómo le va a la empresa, sino también de los colaboradores. ¿Han tenido que dejar ir a algunos colaboradores en este periodo, señor Teodoro? Nosotros hicimos una evaluación muy detallada, un análisis muy detallado del tema de costos, porque acá la cuestión es, por un lado, asegurar la salud de nuestros colaboradores, como también no solamente la salud física, sino también la salud económica. Nosotros ya hicimos varios ajustes durante los últimos años en planta y prácticamente no tuvimos una reducción de personas, de empleados, de nuestros colaboradores en las 4 plantas. Sí, en Asunción, en las oficinas administrativas, tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes, que no fueron muchos, porque por ende también nosotros no tuvimos una reducción muy drástica de los volúmenes de ventas y de esta manera tampoco nosotros tuvimos que reducir una cantidad importante de colaboradores. Pero sí para nosotros es importante de sobrevivir entre todos esa situación tan desafiante. Correcto, señor Hans, en ese sentido, a las 4 plantas de producción con las que hoy cuenta, y por lo que escucho, la empresa líder en la producción y comercialización del almidón, estas 4 plantas cuentan con un sistema sanitario acorde a lo que exige el gobierno, algunas medidas extras que ustedes aplicaron. ¿De qué manera están produciendo hoy en día en estas 4 plantas? Totalmente, totalmente. Desde el inicio invertimos un gran esfuerzo, mucho tiempo y obviamente recursos financieros para asegurar esto. Elaboramos los protocolos de todo lo que requiere el manejo de una planta, que sea la cuestión administrativa, la recepción de la materia prima, como también lo que es el proceso de producción y obviamente la entrega del producto. Tenemos todos los protocolos de las medidas sanitarias, no solamente lo que exige el gobierno, sino también tenemos los protocolos elaborados y probados, experimentados para los casos sospechosos y en el futuro, si hayan realmente casos positivos, que dan positivo, de manejar esos casos. Así que nosotros en lo que se pueda asegurar y lo que se puede prepararse, creo que estamos muy bien encaminados. Correcto. En cuanto al ranking en el que hoy se posiciona, ¿en qué posición hoy se encuentra Paraguay o por qué no Codipsa en lo que tiene que ver justamente a nivel nacional? Sabemos que está en primer lugar como productor de lo que se exporta a nivel almidón. Pero a nivel internacional, Paraguay hoy, ¿cómo se posiciona? Tengo entendido que años anteriores estábamos inclusive en el tercer lugar como exportadores de mayor cantidad de lo que sería el almidón. Hoy Paraguay, ¿cómo se encuentra? Nosotros en realidad, lo que es América, estamos lejos en el primer lugar en volumen como país, en volumen de exportación. Si nos fijamos, Brasil, por ejemplo, durante los últimos años exportó entre 4 o 5 mil toneladas de almidón de mandioca.
Paraguay el año pasado exportó 32.000 toneladas. Nuestra expectativa es que este año de vuelta vamos a estar por las 35.000 toneladas de almidón de mandioca desde Paraguay hacia todos los países americanos. Y en ese sentido, dependiendo un poquitito de lo que pasa en los países asiáticos, pero siempre estamos entre el tercer, cuarto, quinto mayor exportador de almidón de mandioca a nivel mundial. Obviamente, los países asiáticos como Tailandia, por ejemplo, exportan en volúmenes mucho más importantes, pero es también porque están al lado de los grandes consumidores como China, Japón, Indonesia, que importan millones de toneladas en forma anual. Pero en nuestro continente, y eso también siempre es nuestro lema, nosotros como país estamos lejos en el primer lugar en relación a volúmenes de exportación. Don Theodore, una cuestión también me parece importante a reflexionar es cómo ustedes ven el comportamiento del Estado en materia de los incentivos e impulsos en materia económica, especialmente para su sector. ¿Están conformes o qué le faltó más? Bueno, la conformidad siempre está muy relacionada a la expectativa. Si la expectativa no es tan alta en relación a que el gobierno apoye y ayude al sector, entonces la decepción tampoco es muy alta. En nuestro caso específico, yo no diría que hay un apoyo muy grande. Lo que sí tuvimos la apertura por ejemplo, del Banco Nacional de Fomento, que nos ofrecieron créditos a corto plazo a condiciones bastante interesantes. Creo que todavía ninguna empresa almidonera aprovechó esa oferta del gobierno. Pero sí, si nosotros en realidad nuestra expectativa no está tanto en que nos den ahora o nos apoyen con medidas excepcionales, sino más bien lo que nosotros necesitamos y queremos que las cosas funcionen, que las instituciones gubernamentales funcionen con todos los permisos de calidad, todo lo que es aduana y todo lo que requerimos para producir y vender local y internacionalmente. Si nos aseguran esto que funciona normalmente, yo creo que con esto ya estamos más que satisfechos. Con lo que no digo que en el segundo semestre los productores de repente podrían necesitar una mano del gobierno, porque nosotros estamos viendo que los precios en Brasil están cayendo drásticamente. El precio de la mandioca en Brasil cayó desde el principio del año hasta fines de mayo en un 96%. En Paraguay, el precio de la mandioca cayó apenas 13%. Si se abren más las fronteras y Brasil, con la caída de una posible caída de su economía o una falta de recuperación, venga con su mandioca y su almidón al Paraguay, ahí vamos a tener también una caída muy drástica de nuestros precios de la mandioca, que en forma directa también perjudica a los pequeños productores. Ahí sí, una mano del gobierno sería muy importante. Correcto. Y justamente conversábamos recientemente con un empresario, el señor Marco Riquelme, por parte de la empresa Macei, y él decía que la falta de previsibilidad de lo que va a pasar es el peor enemigo del empresario, del comerciante en este caso, y es justamente la situación que veo en la que se encuentra gran parte del sector productivo del país, ¿verdad? Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero sí prepararse para lo peor, como dice el presidente, pero esperar lo mejor, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros estamos en la misma situación. Siempre se dice, bueno, la gente tiene que seguir comiendo, categórico, pero no sabemos lo que va a comer. Y
especialmente en Paraguay, si va a haber una caída del 20, 30, 40% del volumen de la demanda, es un tema. En nuestro caso específico, si tenemos la caída de la demanda también de la región, eso nos va a afectar en forma muy importante y eso afecta a miles de familias en el interior y por eso estamos preparándonos para lo, como decís, para lo peor y esperemos que no pase a esos niveles, ¿no? Don Theodore, ya estamos llegando de a poco hacia la parte final y nos gustaría saber también una reflexión suya y de su sector. ¿Cómo ven el futuro, específicamente ante este rubro que ustedes manejan? ¿Va a ser el futuro también que pueda dinamizar la economía en el interior del país? ¿Cómo ven también la luz al final del túnel de este periodo de la pandemia? Yo creo que sí, porque en nuestro caso específico del rubro de almidón de mandioca en Paraguay, para bien o para mal, pero mucho dependemos del Brasil. Si en Brasil la economía brasileña se recupera a niveles promedios y aumente la demanda del almidón de mandioca en Brasil, yo creo que nosotros en medio año, en 9 meses, podemos estar bastante bien a flote. Pero lo que también tenemos que dejar bien en claro que los precios que hoy nosotros pagamos a los pequeños productores son relativamente buenos todavía, porque el precio promedio de los últimos 10 años está en 330 guaraníes por kilo. Hoy nosotros pagamos 360, 370. Durante los primeros meses estuvimos pagando 400 guaraníes por kilo. Entonces, hoy nuestros productores de mandioca están pasando todavía, están trabajando con unos niveles de precio muy interesantes. Pero si esto sigue de mal en peor, los precios pueden estar en niveles muy bajos. Por eso esperamos que se mantiene la situación en la región como está y yo creo que en medio año, 9 meses, inclusive podemos empezar ya trabajando con unos volúmenes de producción más altos y por ende también mantener los precios en estos niveles e inclusive mejorar un poco. Una breve consulta nomás antes de ir finalizando, JP, con este conversatorio periodístico. Me gustaría consultarle al señor Hans Reguer acerca de ese convenio de cooperación que en su momento se había firmado con el Crédito Agrícola de habilitación para justamente brindar ese poder de producción al pequeño productor y obviamente fue un convenio firmado entre Codipsa como comprador de la materia prima y posterior comercialización y el Crédito Agrícola de habilitación. ¿Cómo se vinieron desarrollando los trabajos en torno a ese convenio firmado? ¿Cuáles son los principales frutos? Bueno, en realidad fue una iniciativa muy buena, muy loable, pero en la práctica no tuvimos resultados. Hasta donde yo sé, prácticamente no fueron dados prácticamente muchos créditos. Lo que sí, algunas industrias como una de Caguazú y nosotros también estuvimos dando créditos como empresa a los pequeños productores, pero lo que es el crédito agrícola y específicamente en el contexto de este convenio firmado, prácticamente no hubo avances con resultados concretos para los pequeños productores. Don Theodore, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. ¿Alguna reflexión final para la gente que lo está viendo, que quiera dejarnos? Vamos a concederle ese tiempo. Yo les agradezco mucho la oportunidad para poder compartir algunos valores de aprendizaje que tenemos en nuestro rubro. Quiero resaltar que es muy importante que consumamos lo que producimos en Paraguay. Yo creo que es muy importante y les pido también el apoyo de la población paraguaya que consuman almidón
porque con eso, con esa medida, si consumimos lo que producimos y si consumimos nuestro almidón de mandioca, estamos ayudando en forma directa a miles de pequeños productores paraguayos, y en muchos casos son familias que viven en un contexto, en un entorno de muchas necesidades. Y de esta forma, el que consuma almidón de mandioca, sea con una rica chipa, un embellú o lo que otro tipo de panificado, está dando una mano a otros compatriotas en el interior del país. José, nos estamos despidiendo. Es así, muchísimas gracias, señor Hans Theodor Regier, por parte, por supuesto, de CODIPSA, el director ejecutivo, quien nos estuvo comentando acerca de cómo están viviendo durante este tiempo de COVID-19 y cuál es el nivel de producción, por supuesto, de un producto fundamental con lo que tiene que ver la canasta familiar, porque no el almidón, y más en esta fecha en que a todos nos gusta comer el famoso mbejú. JP, agradecerle, por supuesto, también a la audiencia que nos acompañó en este conversatorio periodístico que se repite hoy a las 14:30 horas. 14:30, les esperamos de vuelta. Muchas gracias, don Theodor, muchas gracias a la audiencia. Y como todos los días, buenos días y buena suerte. Muchas gracias.